Bueno, iniciamos nuestro segundo encuentro del curso de introducción a la filosofía. Estamos en la sala 9 personas. Listo. Pero ya ahí quórum, iniciemos. Bueno, como ven en la agenda, la idea de este encuentro nuestro, primero es hacer como una evaluación general de los avances del curso. Tengo que mencionar que han sido bastante buenos los trabajos que ustedes han estado enviando. La mayoría del grupo ha asumido el compromiso y los resultados se está viendo también en la calificación que ustedes están obteniendo. Entonces, por mi lado, felicitarlo pues a la mayoría que ha estado como consciente de ese compromiso que tienen, el cumplimiento de los tiempos, cuando se ha presentado novedades han tratado pues de aclarar y solucionar los asuntos, que de eso se trata todo esto. Así que por ese lado, frente a los avances, en la comprensión que ustedes están teniendo de la introducción a la filosofía, sé que muchos los que pasamos por el proceso de formación de media, vimos filosofía en 10º y 11, estamos recordando un poco algunas de esas ideas, de pronto en alguna experiencia de formación extra también hemos tenido algunas píldoras de filosofía y los que les gusta leer un poco también se han metido y han encontrado autores con los cuales se identifican pues en relación a la filosofía y demás, que eso es lo importante. Listo. Así que veo un crecimiento significativo y valioso en los aportes que ustedes han estado haciendo a través de las actividades. Listo. Lo importante es recordar la invitación que nos hace la filosofía. Y no quiero yo adelantarme al asunto porque también uno de los objetivos de este encuentro es escucharlos a ustedes para que de alguna manera hagamos eco de los aprendizajes que le van quedando hasta el momento, de las ideas que están haciendo eco en ustedes, lo que les ha dejado pensando el curso, aunque el curso es bastante práctico, bastante ligero. He tratado de que no sea muy saturado de muchas lecturas y de muchas cosas. Por eso la mayoría de los temas tienen, si mucho, 2 enlaces y algunos que no tienen enlaces. Hemos tenido problemas con algunos enlaces, como el curso, el contenido es un curso viejito que tiene que renovarse, entonces por eso he tratado de enviarle los enlaces por otro lado, aunque ya han comenzado a correr algunos dentro de la plataforma. Este curso al final tiene que rehacerse por completo para vincular nuevas lecturas de acuerdo a los tiempos pues en que nosotros nos movemos. Listo. Entonces, sí, les voy a dar la palabra a ustedes teniendo en cuenta de que esta herramienta que utilizamos cuando nos saca. Le aprovechemos. Quiero escuchar a alguno de los compañeros y compañeras que nos quiera mencionar. Primero, después hablamos un poco de los aspectos del cierre. Listo, del curso. Si no, quiero saber qué le ha hecho eco de lo que han leído, qué le ha dejado pensando, qué le deja claro o que lo deja más confundido también, en fin. Listo, vamos a escucharlos a ustedes. ¿Quién nos quiere hacer algún comentario? Ofelmina. Perfecto, te escuchamos, Ofelmina.
Buenas noches para todas y todos. Pues profesor, para mí ha sido muy interesante ver la filosofía desde esta perspectiva que usted nos ha ayudado a encontrar en cada uno de los documentos que hemos trabajado. Sobre todo, estoy recordando un poco lo que leía como en las primeras impresiones de ese foro y sentir que la filosofía no es solamente esa asignatura vista en el bachillerato o en otros ámbitos educativos que se nos presenta así como muy ladrillo, sino que tiene que ver con la vida, con el cuestionamiento de nuestro ser, de nuestro quehacer también, de lo que buscamos como personas encontrar, ¿no? Entonces, para mí personalmente ha sido muy bonito encontrarme con esa filosofía que nos impulsa a mirar la cotidianidad de manera distinta y a recordar que todo eso es un ejercicio de filosofía, de pensar, de repensar también muchas otras cosas. Entonces, particularmente las lecturas me han parecido muy buenas, muy interesantes. Muchísimas gracias. Jorge Mina, listo, muchas gracias por tus comentarios. ¿Quién más no quiere hacer eco de lo que ha aprendido, lo que le queda claro o lo que no le queda claro también? Aprovechemos. Listo. Sin pena, sin vergüenza, sin temor al error, ni nada. Que aquí somos un grupo de personas preocupadas por aprender. Listo. ¿Más no quiere hacer algún comentario de lo que haya aprendido en el curso? Yo, profesor María Andrea. Listo, María Andrea, te escuchamos. Bueno, pues a mí me ha parecido muy interesante, sobre todo, pues toda esta parte del mito y la literatura griega, pues sí, muchas cosas que uno recuerda y otros mitos que uno pues, sí, no me acordaba. Me pareció como muy interesante, muy rica la lectura de esto, pues porque no solamente como remitirse a lo que se mandaba, sino a otras fuentes. Entonces, pues es muy interesante y me ha gustado mucho. He tenido mucha dificultad con esto del internet. Ahorita, hace un momentico me desconecta, se desconecta. El internet acá es como muy intermitente, pero bueno, espero que pueda estar en todo el encuentro y no me desconecte, pero pues sí ha sido de gran riqueza todo lo que se ha leído. Muy bien, muchas gracias por tu comentario. Hay algo bien interesante también que ustedes se van a encontrar en lo que nos falta de estudio. A lo mejor algunos ya lo están leyendo, que son los periodos, etapas de la filosofía. En esto, en relación a lo que a nosotros nos corresponde, recuerden que la filosofía ha vivido 4 grandes etapas, ¿cierto? Que se pueden subdividir de alguna manera. Encontramos en la filosofía antigua, que es la primera que encontramos primeramente los presocráticos, obviamente todos los pensadores, mayormente griegos, que surgieron antes de que apareciera en el mundo Sócrates. Sócrates marca un poco el antes y el después de la evolución del pensamiento del hombre, porque inicialmente el pensamiento del hombre era muy naturalista. Las respuestas del origen de todo estaba en la naturaleza. Obviamente tenemos que ubicarnos en el contexto, el hombre que trabajaba en el campo, preocupado, obviamente, por conseguir su sustento diario y dónde se conseguía, alrededor de la naturaleza, obviamente. En ese contexto buscaba obviamente, o encontraba sus respuestas en cuestiones de naturaleza, el agua, el fuego, el aire, los elementos, en fin, en principio Peirón, en los números, un montón de cosas. Con Sócrates ya
comienza a estructurarse un poco más el pensamiento y comienza a centrarse más en el ser humano. Entonces ya viene a encontrarse una respuesta un poco más antropocéntrica, a hablar un poco más de la virtud que hoy podemos identificar como valores y ser, en fin. Entonces ya comienza a cuestionarse, a buscar dentro de sí y no por fuera. Entonces, inicialmente, en la filosofía antigua encontramos una época naturalista, luego una antropocéntrica, bueno, luego encontramos también aspectos hedonistas, epicuristas y demás en relación, pero un poco más en esa etapa de la filosofía antigua en relación al hombre. Luego pasamos nosotros a una época medieval. Esa época medieval o época media es donde yo quiero hacer el énfasis, porque fue una época teocéntrica que duró mucho tiempo también. Fueron varios siglos que duró este periodo, y que las respuestas se buscaban alrededor y en el contexto de Dios, la época teocéntrica, o sea, la respuesta del origen del hombre, del universo y todo lo demás estaban en Dios. Obviamente se le hace una fuerte crítica a esta época porque se considera, de hecho algunos le mencionan que es una época oscura porque había muchas prohibiciones en relación a la escritura y al pensamiento, a las artes, porque se prohibía y se perseguía todo lo que no se escribiera y fuera en el contexto de lo teocéntrico, ¿cierto? Entonces, por eso se le considera que de alguna manera se opacó el ser humano, pero también se exploró otros aspectos que se deben valorar, y surgen personajes como San Agustín, Santo Tomás, que fueron pues personas, filósofos importantes, que fueron religiosos y que hicieron valiosos aportes. Otros, obviamente, lejanos del contexto religioso, van a hacer una fuerte crítica a esta época, y se considera que básicamente que el hombre, como si hubiera muerto en esa época. Luego viene la época moderna, en el siglo XV, el siglo XIV, siglo XV, inicialmente con el Renacimiento, con Renato Descartes, época antropocéntrica, retomar nuevamente los aspectos relacionados con, sobre todo con Platón y Aristóteles, de la filosofía antigua, una nueva versión de todos estos aspectos antropocéntricos. Aparece Kant y aparecen otro montón de personajes. Se habla de la división de la ciencia con Augusto Comte, un pensador, un filósofo francés. Luego de esta época pasamos nosotros a la época contemporánea. Ya hay una diversidad y de corrientes y de pensamiento, y de asumir el mundo como el vitalismo, el existencialismo y muchos otros movimientos y corrientes filosóficas, las cuales todavía estamos nosotros en esa época, en la época contemporánea. Son esas cuatro grandes etapas: la antigua, la medieval o media, la moderna y la contemporánea. Aunque la actual le dicen también la posmoderna, ¿cierto? La que estamos viviendo, algunos filósofos o autores lo denominan así. Listo. Pero en ese transitar nuestro, obviamente desde el contexto de la filosofía, no sé, nosotros tenemos tenemos que concebir esa cercanía, esa sincronía que hay entre la filosofía y la ciencia, que hay entre la teología y la filosofía, que no se divorcian, porque siempre hay una tendencia a divorciarla. No se puede divorciar lo que siempre está unido. Todo surge a partir de la razón, ¿cierto? Y del pensamiento, que esa es la invitación que nos hace la filosofía. Y obviamente somos más humanos en la medida que más razonamos. Por eso todos somos de alguna manera filósofos
empírico, otros sistematizados porque han leído mucho más, otros desde la cotidianidad, cuando la mamá comienza a preguntarse, a cuestionarse cómo educar al hijo, y mejor dicho, y a veces no duerme pensando a ver qué va a hacer y al final se le ilumina la luz. Todo eso hace parte de ese ser filosófico del ser humano, ¿cierto? Desde cuando tenemos un problema con alguien o cuando yo quiero evolucionar de alguna manera y quiero crecer y saco tiempo, la filosofía me invita a mí a sacar tiempo para pensar. Ahí es donde surge la filosofía, cuando el hombre saca tiempo para pensar, para cuestionarse y encontrar esa respuesta. Aunque mayormente la filosofía invita a que nos cuestionemos. Sin preguntas no hay respuestas. El punto de partida de la razón es la pregunta. Listo. En teología también tenemos múltiples preguntas que respondernos alrededor de cuestiones relacionadas directamente con el ser de Dios, el ser del hombre, el ser de la pastoral, el ser de todo. Listo. Para que lo tengamos nosotros muy, muy presente ahí. Aprovechando el tiempo, miren que nos falta, tenemos 12 trabajos pendientes, ¿cierto? Está la presentación, una presentación en PowerPoint que ustedes van a hacer y la evaluación en línea. Y mejor dicho, ya sale para pintura. Cualquier novedad, cualquier inquietud, no dejen de manifestarla, así como siempre lo han hecho, escribiendo, ubicándome en Skype o llamándome, que algunos también sacan el ratico y llama, ¿cierto? No sé, a ver qué otro compañero quiere hacernos algún comentario en relación a los temas o cuestiones ya generales. ¿Listo? ¿Quién dijo yo? Aprovechen que estamos en promoción. Buenas noches. Buenas noches. Sí, ¿se escucha? Sí, te escuchamos. Sí, buenas noches con todos. A mí me gustó sobre todo lo que tiene que ver con, más que todo con los inicios en la filosofía de Santo Tomás de Aquino y más que todo, o sea, he empezado a leerlo, ¿no? Sobre todo a Tomás de Aquino, trata sobre los inicios, o sea, del porqué de las cosas, la cotidianidad. Y me parece, pues, excelente porque, o sea, lo que dice, ¿no? O sea, tomar tiempo, darse tiempo de en la cotidianidad, hacer filosofía, ¿no? En cada problema que se nos presenta, en cada cuestionamiento que hacemos, reflexionamos lo que hacemos y no, eso me ha parecido, eso pues no lo enseñan en el colegio, ¿no? Y no me ha parecido excelente. Claro. Y otra cosa pues de que también o sea, es la filosofía pues me parece que es como la fe por la razón, o sea, en llegar a la fe mediante la razón, ¿no? Mediante el razonamiento. Eso es pues lo que enseña San Agustín. Y pues me parece también otra ayuda que es, y para ayudar a los demás también, ¿no? O sea, a veces no creemos las cosas porque sí, sino por razones que tenemos, lo que nos motiva. Eso sería. Ah, bueno. Muchas gracias, Jonathan. Es que justamente es eso. La filosofía está en todos los contextos. Desde la señora que está preocupándose qué va a cocinar mañana también, porque es una preocupación para las amas de casa. A ver qué hago mañana de comer. Tiene que pensar, tiene que razonar frente al tema de Dios, que muchas veces algunas personas consideran de que en lo religioso no se piensa, simplemente es algo cerrado donde la persona acepta simplemente sin pensar, y no. Antes la persona creyente tiene el compromiso de pensar más que otro.
Obviamente tenemos muchos temas complejos que nos cuestan y nos toca obviamente indagar, investigar mucho a profundidad, y que de hecho hasta la misma iglesia lo reconoce, que ahí hay temas complejos de tratar, y sobre todo hacer entender, porque muchas veces nosotros comprendemos, pero hacernos entender eso que nosotros pensamos, y que no viene a ser solamente en la teología, sino a un físico, a un matemático, hacerse entender todo lo que él concibe en la mente, hacerle entender a otra persona que de pronto no tiene esas lógicas matemáticas, hacerlo entender es muy complejo. Así hacerle entender a otra persona que de pronto no es religiosa o es negado o lejano a lo espiritual, hacerlo entender estas ideas y reflexiones alrededor de Dios no es fácil, ¿cierto? Pero no quiere decir que sea imposible. Uno tiene que buscar la estrategia. Por eso hay autores que son fáciles de entender y uno dice, ve, y hay otros que son enredados ellos solos, ¿cierto? Entonces encontramos que lo mismo que me dijo aquel otro, que demoré yo 4 días para entenderlo, me lo hizo entender en media hora, ¿cierto? Es un ejercicio, ¿cierto? Es un ejercicio que nos toca ir nosotros, los que trabajan en procesos de evangelización, por ejemplo, hacerle entender a otras personas los mensajes bíblicos. Eso tiene que pensarse muy bien. Saber identificar, encontrar las palabras. Si ahí no hay filosofía, si ahí no hay razón, si no hay lógica, usted no se va a hacer entender. La otra persona no va a recibir el mensaje porque de pronto ni usted mismo lo entendió. Listo. Entonces, por eso es el acercamiento de la filosofía con la teología, teniendo en cuenta que la filosofía es la madre y de ahí van surgiendo las diferentes disciplinas de ella. O simplemente es en la filosofía que inicialmente cubría y abarcaba todo, porque inicialmente el filósofo pensaba absolutamente de todo, como Aristóteles, que se estudia en todas las carreras. Ya después en las divisiones de las disciplinas, ya algunos que se apasionan más sobre algunos temas concretos, ahí los van reflexionando, que vienen a ser como las especializaciones. Listo. Nosotros, por ejemplo, en este caso, en el estudio que ustedes están haciendo, están optando por especializarse en reflexiones y en pensamiento alrededor de lo que tiene que ver con Dios, porque les interesa, porque los cuestiona, porque quieren averiguar más, porque quieren tener más elementos para poder transmitir el mensaje, simplemente por aclarar dudas personales. En fin, cada uno de nosotros tiene sus motivos. Pero dentro de eso, nosotros estamos filosofando, estamos haciendo filosofía. Listo. ¿Qué otro compañero por ahí o compañera tiene alguna otra inquietud que quiera manifestarnos, comentarios? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, a mí me parece muy importante también en una de las cosas que hemos leído, que dice que la filosofía precisamente surge en los momentos más difíciles. Entonces, ahorita con respecto a lo que usted decía, también es descubrir cómo la filosofía nos ayuda a discernir entre, digámoslo, dos caminos, por decirlo así. Usted también igual decía, una ama de casa tiene que pensar, saber qué va a hacer. Entonces, cuál importante también es descubrir que en medio de la cotidianidad estamos precisamente haciendo eso, estamos filosofando. Y yo no lo había visto pues como desde ese punto de vista. También dice pues que en los momentos más difíciles es cuando surge. Entonces también como nosotros en medio de la cotidianidad, igual en el hecho de compartir con la otra persona, de escuchar sus historias, sus realidades y también pues de saber o ayudar a guiar a esas otras personas también, cómo estamos llevando a la persona hacia ese camino, ¿no? De pensar, de razonar, y también lo que se nos dice, pues que la filosofía no puede estar del lado de
la religión, sino que una tiene que complementar la otra, porque no podemos simplemente decir, sí, yo razono y quedarme en ese simple hecho y decir, es que yo no creo en lo otro porque la razón me dice esto. No, sino que también cómo yo logro complementar estas dos cosas y ir redescubriendo nuevos caminos e ir discerniendo qué es lo mejor. Así es, efectivamente, más claro, imposible. Ahí estamos nosotros, obviamente, concretando y recogiendo todo esto que hemos venido leyendo. Es un ejercicio práctico y, como les digo, a mí los trabajos que he leído y que he visto de ustedes y da cuenta de que hay una apropiación, y la invitación es eso. Traten y esfuércense. A veces los cursos están un poco saturados de lecturas. Traten de leerlas todas, porque no sabemos cuál es la que le va a hacer un mayor aporte. Obviamente ustedes en este estudio virtual, la disciplina y la autoformación es fundamental, porque no es el aporte que le hace el docente y las lecturas, sino esa búsqueda de respuestas que usted tiene para asumir su ejercicio formativo. Yo deseo aprender, es el punto de partida, y por eso entré a estudiar. Si no, no hubiera entrado a estudiar. Entonces deseo aprender. Este medio es el que en el momento me conviene, le voy a sacar el máximo el máximo provecho, y lo que no encuentre en las lecturas, trato de consultarlo con el docente o busco yo investigativamente de manera personal también. De que otra manera, a muchos me preguntaban también, profe, ¿podemos complementarlas con esto otro? O encontré este otro tema o lectura que tiene que ver. Muchos también me decían eso. Me parece perfecto porque da cuenta de que ustedes están involucrados en el proceso. Listo. ¿Quién más nos tiene algún otro comentario? Hello, buenas noches. Jorge. Sí, le saluda Jorge Gatica, querido profesor y compañeros. Yo tengo una inquietud siguiendo lo que la hermanita dijo sobre la vida cotidiana. En el otro documento que nos dio sobre la historia y la filosofía, dice ahí también de que la filosofía surge cuando las necesidades del hombre se han alcanzado y que hay una cierta comodidad en el pueblo. Entonces yo siento que ahí contradice lo que aprendimos sobre la vida cotidiana. Entonces es como que hubieran dos filosofías, una a nivel personal y una a nivel de pueblo. Bien, perfecto, te aclaro. De hecho, la filosofía surge gracias a que el hombre pierde el afán de conseguir el sustento de sobrevivencia, porque el hombre inicialmente simplemente se levantaba en la preocupación que tenía que conseguir. O sea, no había tiempo de cuestionarse porque tenía básicamente que salir a atender a buscar cosas. No tenía tiempo de hacer un pare y preguntarse cosas, de reflexionar. O sea, era un mecanismo para conseguir las cosas de sobrevivencia. Una vez el hombre logra irse organizando, y tristemente, porque podríamos decirlo triste o alegremente, los primeros griegos que comenzaron a filosofar fueron los hijos de algunas personas que comenzaron a delegar oficio, a tener esclavos, a tener sirvientes. Entonces ya quedaban los hijos con un poco más de tiempo y comenzaron a cuestionarse pues sobre las cosas de la existencia, por qué una cosa, por qué la otra, y comenzaron como a crearse las escuelas en Grecia y todo lo demás. Por eso se identifica a Grecia como la cuna del saber, porque el primer hombre estaba simplemente preocupado por salir a cazar, salir a conseguir, porque no tenía tiempo de parar. Y nosotros, para organizar nuestra vida, tenemos que hacer muchas veces un stop. Paremos, a veces los que están trabajando, que vivimos en un mundo, trabaje, me tengo que levantar a toda hora. O sea, como es una cuestión tan mecánica,
que no sacamos tiempo. Hay un momento que de hecho muchas veces, bueno, listo, paro, yo tengo que repensar, esto es esto así, esto es una así, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Entonces ahí justamente es donde se concilia. El hombre que tiene o organizó la vida de tal manera que puede sacar tiempo para pensar. A veces a nosotros nos cuesta sacar tiempo para pensar. Cuando lo sacamos, replanteamos las cosas que hacemos, mayormente, que fue lo que le pasó al hombre, y por eso comenzó a evolucionar, a sacar otros métodos de trabajo agrícola, por ejemplo. Porque cuando yo no tenía tiempo y comenzaba simplemente, sé que tengo que escarbar para sembrar las cosas, en cambio otro que tuve tiempo y lo analizaba, entonces vi que podemos hacerlo de otra manera y comienzan a producirse inventos y cosas a partir de que yo tenga tiempo para pensar. Si no tengo yo tiempo para pensar, no produzco. Listo, básicamente es como la conciliación también, por ejemplo, hablando de lo cotidiano de la cocina. Cuando usted le dan un libreto y dice, bueno, aquí todos los días vamos a comer esto, esto y esto y esto, usted todos los días en función de eso que tiene que hacer. Entonces como que no piensa. En cambio, cuando ya usted ve que en esa, justamente en esa necesidad de lo repetitivo, usted hace un stock y dice, bueno, vamos a ver, esto tiene que cambiar. Ahí es donde surge la filosofía. Cuando hay un pare, sacamos tiempo para pensar, y es la invitación muchas veces cuando nuestra vida anda mal. Hay que hacer un pare, a ver qué hay que reorganizar. Muy buenas noches. Buenas noches. Soy César Restrepo, presento excusas, llegué tarde al foro, acabo de vincularme, he tenido oportunidad ya de escuchar algunas de las apreciaciones. Un saludo muy especial para todos mis compañeros de este curso de Introducción a la Filosofía, a los 11 que estamos participando. Muy feliz noche para todos. Profesor Elkis, sí, esa apreciación que usted acaba de lanzar tal vez puede verse como en la vida cotidiana o en lo coloquial también, puesto que alguna vez me cuentan este dato, que a una empleada del servicio la estaban entrevistando para darle el trabajo. Luego le preguntaron cuáles eran sus honorarios y ella dijo, pero mis honorarios depende de que si son con piense o sin piense. Los patronos le preguntan, ¿qué quiere decir eso? Que si usted me dice todos los días qué quiere usted para el almuerzo, yo simplemente hago lo que usted me diga. Pero si yo le pregunto, ¿usted qué quiere para el almuerzo? Y usted me dice, piense a ver, entonces ya con ese piense... Entonces, el acto de pensar es un acto superior. De hecho, como usted dice, los griegos consideraban incluso que las otras labores eran de inferior importancia a su labor de pensar, a su acto de pensar. Consideraban incluso inferiores al artesano, consideraban incluso inferiores al cocinero, al agricultor, al que dedicaba todo su día a una labor extremadamente necesaria, pero ellos tenían sobreestima en su labor de pensar, elucubrar sobre la vida y sobre la existencia. Entonces ellos estaban dedicados completamente y le daban mucho valor al piense. Así es. Tienes toda la razón. O sea, en la medida, y de hecho, como lo que lo mencionaba, antes los que pensaban, los filósofos, ellos eran los que ayudaban a toda la comunidad a encontrar la respuesta, a darles indicaciones, esto se tiene que hacer así, ahora tiene que hacer. Ellos eran los que tenían el control porque indicaban qué era lo que se tenía que hacer. Como ya estaban pensando, analizando al otro, lo que hacía el otro, entonces listo, trataban de darle respuesta y se les consultaba de alguna manera, también estamos en esta situación, ¿qué hacemos? El otro simplemente está en una cuestión de practicidad que no sacaba tiempo para